Ay, ya vamos a hacer 4. Y 4. Ya somos 4. Con el doctor Rogelio Martínez Wagner, que nos acompaña esta mañana aquí en el estudio para hablar de la reconstrucción del paladar hendido. Él es director de cirugía plástica y reconstructiva del Hospital G.A. González. Bienvenido. Gracias, Gonzalo, Alejandro, Juan Miguel, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Bienvenido. ¿Qué tan frecuente sigue siendo este problema del paladar hendido? De las malformaciones craneofaciales es la número 1 a nivel mundial. Y México está en los principales lugares a nivel de incidencia, que eso es el número de casos. Tenemos un gran número de casos aquí en México y tenemos mucha experiencia. De hecho, vamos a diferentes países del mundo y aquí en México a operar este tipo de casos. ¿A qué se debe? Es multifactorial, no hay una sola causa que lo provoque. Puede ser una parte genética, que es muy pequeña, puede ser desnutrición en el embarazo, drogas en el embarazo, mal control prenatal. Por eso se da un poco más en niveles socioeconómicos más bajos. Ok. Es decir, digo, esas son las causas, pero pensando en que esas son las causas, ¿qué es lo que ocurre en el organismo y en la formación del feto que termina o que deriva en eso? Es muy buena pregunta esa. Mientras estamos en el vientre materno, la cara se forma en dos mitades. Entonces, algo sucede en esta migración de las dos mitades. Que no termina. Exacto. Okay. Puede ser desde algo muy leve, que es un labio paladar hendido, hasta una fisura facial, en la cual están separadas dos narices, los ojos están más separados, todo, que también tenemos ese tipo de patologías y también lo tratamos aquí en México. Referirse al paladar hendido como labio leporino es peyorativo, ¿no? Sí, de hecho ya no se usa, es un término que hace semejanza a la liebre. Por eso es como peyorativo. Y este tipo de pacientes pues, sufren mucho de bullying. México es de los primeros lugares a nivel mundial en bullying, que no es para estar orgullosos. Y este tipo de padecimientos pues, sufren mucho de bullying. Entonces tenemos que erradicar ese tipo de cosas. Entonces, paladar hendido, eso es lo correcto. Y paladar hendido. Labio y paladar hendido. Sí, puede ser el puro labio, el puro paladar, o el labio y el paladar hendido, o ya algo más grave, como una fisura facial, y a veces puede estar solamente eso, o puede estar asociado con un síndrome, que son varios otros datos de patología. Ahora, ¿qué tanto éxito se tiene en la reconstrucción? Eso es muy importante. De esos casos. Porque si los captamos desde el embarazo, es el mejor momento. Uno, para preparar a los padres, porque tienen un poco de sentimiento como de culpa que realmente no tiene nada que ver. Puede ser un caso de novo que se llama, que aparece de la nada, sin ningún antecedente ni nada. Entonces los preparamos psicológicamente también. Es un equipo muy grande el que trata a sus pacientes. Psicología, ortodoncia, foniatría, pediatría, un sinnúmero de áreas en las cuales lo tratamos. Y al nacimiento, si se captan desde manera temprana, se empieza con ortodoncia, que son unos aparatos para hacer más pequeño el espacio o la fisura. Y la primera cirugía sería la del labio, que es más o menos entre los 3 a los 5 meses. Después siguen con ortodoncia y sería el cierre del paladar, que es entre los 8 a los 12 meses. Y a veces se necesita a los 12 años más o menos en promedio para que baje el canino, quitar un poquito de huesito para ponerles si hay el espacio. Muchas veces no se requiere. Y la última cirugía, como tienen un poquito de asimetrías, sería una rinoplastia cuando ya terminan su desarrollo. Además de la intervención, ¿que hay algún tipo de terapia que tienen que hacer? Muchísimas. Como están separados también los músculos del habla, pues tienen que reaprender el cómo hablar. Si se fijan, si no van de manera temprana, se escucha diferente su lenguaje. Sí. Un poquito como nasal y otro tipo de connotaciones, en el cual pues, son estigmas de esto. Si van desde etapas tempranas, desde la cicatriz, hay muchas técnicas en las cuales han evolucionado. México es pionero en muchas de estas áreas y también en foniatría tienen muy buenos, hay cantantes, pues Joaquín Phoenix, ustedes lo conocen, ganó el Oscar y tiene labio paladar hendido. O sea, hay empresarios, atletas olímpicos, no tienen límites ni físicos ni psicológicos. Pero entonces, más allá de lo estético, ¿cuáles son las consecuencias de tener del paladar hendido y cómo se pueden erradicar a partir de estos tratamientos y de estas atenciones? Uno, primero, la única cosa que nos ayuda a disminuir la incidencia del labio paladar hendido es el tomar ácido fólico. Cuando están tratando de embarazarse la pareja, no solamente la mujer, deben tomar ácido fólico, que son vitaminas realmente. Y eso nos ayuda a disminuir, no lo evita, pero disminuye las posibilidades de que pase. Y entonces, si los captamos desde una etapa temprana, que lo ideal es el embarazo, los estigmas son mínimos. Tiene una cicatriz, como podemos tener cualquiera de nosotros, una cicatriz en cara, que a veces las escondemos en partes del labio para que se noten menos. Y el lenguaje, si también lo hacemos de manera temprana, el cierre del paladar, a veces los estigmas son muy pocos, muy mínimos. Entonces es clave el seguimiento del embarazo, el tratamiento del embarazo, claro. el monitoreo del embarazo es clave. Ahora con los ultrasonidos, desde muy temprana edad se detecta, entonces desde ahí podemos irlos captando y canalizarlos también las técnicas de lactancia que les tienen que dar,
todos los tipos de preparación que podemos dar al... ¿Qué es lo que pasa? observan? Como qué tan cerrado está el rostro. Que es Si es unilateral, porque puede ser derecho o izquierdo, o puede ser bilateral, y también pues, el grado de fisura, y si solamente es el labio, el paladar, o como decíamos, una fisura facial. O sea, no es posible vivir así. Claro. O sea, hay que, me refiero sin atenderlo. Sí, operamos ¿Ah, sí? operé una paciente en Chiapas de 82 años. Wow. Porque se enteró ella, vivía a 2 días en burro, tienes que pasar 3 ríos, o sea, era muy poco acceso a su comunidad. Entonces, es importante este tipo de programas porque la información hace que puedan acudir, porque también creen que es muy costosa la cirugía y Claro, existen muchas fundaciones que pueden apoyar y todo para que no se queden sin operar a algún paciente por cuestiones económicas. ¿Y qué pasó en ese caso? Se enteró de que operamos a uno de sus nietos, entonces ella estaba muy feliz, era muy querida en la comunidad, pero vivió, imagínate, toda su vida con el labio paladar hendido. Y era como líder en la comunidad ahí indígena en la cual ella vivía. La operamos a los 82 años, que está feliz, y obviamente hubo fiesta ahí porque era de las más queridas ahí en la comunidad y todo, pero Qué son buena historia, ¿no? Sí, no, hay muchas de esas. También en África nos ha tocado, en Asia, Sudamérica, en diferentes partes. Wow. ¿Qué tienen que hacer los padres o a dónde pueden acudir aquellos padres que ya tienen un hijo así o que se les detecta? O sea, supongo que se les nubla el escenario y entonces hay que ayudarlos mucho. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues imagínate, primero es una noticia impactante, ¿no? Sí. Para cualquier padre. Uno, pues que no caigan en pánico, hay muchas maneras de ayudarlos, independientemente del nivel socioeconómico que tengan. Hay muchas fundaciones a nivel nacional, les digo que México, al ser un país con mucha incidencia, o sea, un número de casos grande, tenemos prácticamente en todos los estados quien puede resolver este tipo de cosas. Una opción sería marcar al GEA González y de ahí los podemos atender o dirigirlos a algún área que les quede más cerca. O sea, a ver, lo primero es, sí hay solución. Claro. Y sí se puede y hay éxito casi garantizado o garantizado. Como todo en la vida y más en medicina, no se puede garantizar el éxito, pero hay muchas posibilidades de que tenga estigmas muy bajos el paciente si se trata desde edades tempranas. ¿Qué debemos entender por estigmas? Estigmas puede ser una cicatriz, puede ser un poquito de alteración del lenguaje, a veces ya vienen determinados genéticamente en un crecimiento menor del tercio medio facial, que también...